A ver. O sea, si la integración puede ser directa. O sea, es que mira, espérate. Cuando tú tenías una ecuación diferencial, cuando tú tenías una ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales son unas cosas muy, muy diversas, de mucha naturaleza, ¿ya? Hay muchas posibilidades, una cosa así como enorme, un mundo gigante. Entonces, no sé, pues si te pongo este ejemplo, y prima igual a, qué sé yo, 3x, ya. ¿Cómo se despeja la y de acá? ¿Cómo se despeja la y? A ver. Integrando. Ujú. Precisamente, no hay nada más que hacer que eso, ¿cachai? Eso es todo. ¿Por qué? Integrar con respecto a la variable x. Porque lo que está al lado izquierdo, la integral de la derivada, te va a entregar la función original, ¿no? Sí. Más una constante, eso sí. ¿Cachai? Y al lado derecho, bueno, esto es simplemente, me falta una x. Esto es simplemente integrar esa cuestión y esto da 3 medio x cuadrado. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis la respuesta. Es una cosa así, 3 medio x cuadrado más c. Entonces, en Sí. estas situaciones así, es como muy sencillo porque llegar a integrar, pero ese truco es como que casi nunca se hace porque en general las E2 son más complicadas, po. Ya. ¿Cachai? Por ejemplo, si te pongo ahora esto, algo así como y por y' igual a 3x. Es muy parecido al anterior, pero además multiplicado atrás por una y. Entonces, acá ya no es llegar y hacer eso, ¿cachai? Ya. Porque ahora ya no podéis llegar a integrar porque no, pues, no te va a resultar al lado izquierdo, ¿ya? Entonces aquí hay que hacer alguna cosa, alguna regla, algún truco, ¿me entendí? Entonces, eso de la integración directa es como que, si te tuviera que decir cómo responder esa pregunta, yo diría que, ¿cuándo hay que hacer integración directa? Cuando tienes algo así como algo que sea y igual a algo que dependa de x, ¿cachai? Ya. Y prima algo que dependa de x, una cosa así. Sí. A mí me había confundido eso porque no sabía si era directa porque fuera así de sencilla como decís tú. ¿Mm? Y no sería directa si hay integración como por parte o integración por sustitución o ese tipo de cosas, cuando hay No, no, que no, no, agregar no. más. No, no, no. O sea, mira, integración directa significa que tú tienes algo así y mira, es como el ejemplo que te coloqué. Tú tienes, por ejemplo, esto, y prima igual a, qué sé yo, 5x cubo menos 3x cuadrado más uno. No sé, estoy tirando un ejemplo random. La cosa es que esto que está acá al lado derecho de la igualdad solamente depende de x, ¿cachai? Por eso es una función que solamente depende de la x. Podría ser, no sé, incluso puede ser algo más complicado, puede ser, qué sé yo, logaritmo del coseno de x cuadrado. Ya algo más complicado, pero es algo que solamente depende de la x. Cuando tienes eso, ahí tú ya puedes llegar a integrar. Y eso se llama integración directa, llegar a integrar. ¿Cachai? Ya. Simplemente integrarlo. Ahora, ¿cómo se calcula esa integral? Es otra pregunta, pues. ¿Cómo se calcula la integral de lo que sea que va acá al lado derecho, ¿no? Puede ser así como coseno de x cuadrado partido por x cubo. Ya. Tú sabes que tienes que integrarlo, pero una cosa es saber que hay que integrar, eso se llama integración directa, y otra cosa es calcular derechamente la integral de eso. Y para eso hay métodos de integración, ¿no? Y ahora Sí. ahí viene lo que decías tú, eso, integración por parte o sustituciones y cosas así, ¿cachai? Que son métodos para calcular la integral, no para resolver E2. Ya. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, cuando son como por variables separadas, ¿no sería directa o también sí? Claro, no, no, no. No, pues eso ya es un método especial de E2, pues, ¿cachai? Ya. Hay muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Uno es, por ejemplo, esa integración directa, que es llegar a integrar. El otro es variables separables, que ya es un poquito más sofisticado. Y así hay un montón más. Existe, creo que el profe les pasó otra que se llaman lineales de primer orden, por ejemplo. Sí. Ya, eso es, ¿cachai? Es un método más sofisticado, etcétera. Hay muchas como maneras para resolver distintos E2. ¿Se entiende? Ya. Sí. Muchas Ya, gracias. ya de nada. Te pasaste. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo Son sí tengo una duda con el tema de dime. el tema de las capas cilíndricas, cuando se tiene que hacer el tema del giro. O sea,
de la distancia del eje con la figura. A ver, ¿cómo doy un ejemplo? No sé, como por ejemplo, si yo tengo una función seno de x ¿Ya? y esta está cortada entre el eje, entre los ejes pi y 3 pi medio. ¿Ya? Déjame hacer el dibujo, espera. El seno es así. Ya, entre el pi y 3 pi medio esto es aquí, acá, en esta franjita de acá. Ya dale, continúa, continúa. Ya, entonces mi duda es, cuando me piden que gire del eje al eje, al eje Y, ¿Mm? o sea, que rota al eje Y, mi ¿Mm? duda es, cuál sería la verdadera longitud en este caso? O sea, cuando usamos la fórmula de las capas cilíndricas, obviamente 2pi por integral de BA por x menos L por la función x, por la Ya, función x, o sea, en este caso sería esa función, la seno de x. Entonces, sí, mi duda claro. es, ¿cómo, cómo, cuál sería la longitud para calcularlo en este caso? ¿Sería desde el valor x de dentro de la figura hasta el cero donde está el eje y? ¿O, o es la distancia desde el punto donde empieza a formarse la figura? Es una muy buena pregunta, espérame. Déjame, déjame ver cómo responder eso. Porque yo tampoco lo tengo del todo claro. Dame un segundo. Espérame un poco, espérame un poco. A ver, mira. Voy a compartir pantalla lo que estoy mirando. La clase de su profe que está aquí, ¿no? Te refieres a esto de acá, esta r de x, ¿no? La distancia que hay entre la función f de x y el eje de giro. Sí, pero yo me estoy refiriendo al método de las capas cilíndricas. Claro, está aquí. Sí. Ya. Espérate, espérate. La pregunta entonces es algo que no me queda claro en tu pregunta. Es que estoy mirando lo que tiene el profe acá puesto en esta cosa. Entonces tu pregunta era, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta, por favor? ¿Cuál era la L? ¿Eso? ¿Nada que ver? Sí, mi pregunta era que cuál sería o sea, el cálculo de la distancia en ¿Mm? el tema en el método de las capas cilíndricas. Si en este caso, si la figura parte desde el pi hasta el 3 pi medios, Ujú, ujú. mi duda es cuál sería el cálculo de la distancia en el x menos l. Sería, sería en este caso, como, sería en este caso, eh, a ver, sería en este caso eh, pi menos x o sería solamente x, ya que obviamente se está restando con el valor del cero en este caso de De la hecho, es distancia. ¿O no? simplemente X. Es simplemente X, ¿sí? Porque la recta L, a ver, vamos a poner eso acá en la pizarra. En este caso, claro, en tu ejemplo, la recta L es el mismo eje Y, ¿no es cierto? Esta es la recta L. Entonces, esta recta L que está acá, las coordenadas son x igual a cero. Esa es la ecuación. ¿Vale? Entonces, claro, en la fórmula, cuando te aparezca esto, valor absoluto de x menos L, en ese caso simplemente es cero. Es valor absoluto de x, de hecho. ¿Ya? Pero y de hecho como el x es positivo porque estoy mirando desde el pi hasta el
3 pi medio ni siquiera es valor absoluto de x, es simplemente x. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, Ah, ya, ¿Mm? entonces solo se calcula bajo el punto de la coordenada donde se encuentra el giro. O sea, Sí, a ver, veamos el dibujito de su profe. Tal vez con lo que voy a decir ahora, tal vez te quede más claro. Espera, ¿dónde está? ¿Cachai? Que la X es una variable, ¿no es cierto? Es un numerito que se mueve entre el A y el B, ¿cierto? El X es una variable que no está fija, pero es un número que se mueve, ¿ya? Mientras que la L, la recta L sí que está fija, pues, ¿cachai? Entonces cuando tú decís valor absoluto de X menos L, lo que está haciendo es medir qué tan lejos está la X de la recta L. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de tu ejemplo en particular, como la recta L es el eje Y, ¿qué tan lejos está la variable X del eje Y? Está precisamente a X unidades de distancia. ¿Sí? ah, ahora sí entiendo más todo más claro. Y que Ya. como me confundió, como empezaba desde un punto donde se formaba la figura que era pi, entonces yo me Mm. preguntaba si la distancia era como en el tema así como x menos pi o algo así. Ah, no, Porque no, no. No entonces tiene nada era que ver, de una... hecho, no. No. Ah, ya. Entonces Entiendo no, tu no tiene nada que confusión. ver. No, claro, entiendo tu confusión, no tiene nada que ver, no. Simplemente es mirando como dónde está el eje de giro, que en este caso es el eje Y. Solamente eso, Ya. sí. Entonces no tiene nada que No, ver con la intersección. Me confundí. Ahora que lo miro bien el dibujo, tiene sentido. ya. Entonces era una simple confusión. Sí, no, está bien, está bien. Igual era una buena pregunta en todo caso. Que yo la verdad es que no me acuerdo mucho de ese método de capa cilíndrica, así que bacán igual de haberlo revisado. Ya, pues no sé si tienen más preguntas. Que son ustedes dos nomás, entonces como que es prácticamente una clase particular así. Sí, disculpa, sé que ya lo preguntaron, pero no me quedó muy claro esto de cuando es variables separadas o ¿Ya? integración de segundo grado, ¿sigue siendo integración directa? No, espérame, dame un segundo. Ya. Lo que pasa es que lo que le decía al compañero anterior, al final se fue. eh, claro, lo que pasa es que cuando tú tienes ecuaciones diferenciales, estas E2, estas se pueden resolver de muchas maneras. Hay muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Hay caletas así. Ya, El primero de ellos, que es como el más sencillo, el más inmediato, se llama integración directa. ya. ¿Ya? Es como el primero que se enseña. Lo que pasa es que es como si te pregunto, por ejemplo, ¿qué función cumple que su derivada vale x? No sé, te voy a poner ese ejemplo. Esa es la pregunta. ¿Qué función cumple que su derivada vale x? ¿Cómo calcula esa función? Tienes que integrar nomás. Sí, ¿Cachai? Que no tienes nada más que pensar, es directamente llegar a integrar la función. Te va a quedar esto, entonces y va a ser x cuadrado medio más c. ¿Ya? ya. Eso se llama integración directa. Cuando tú no tienes como nada más que pensar, porque lo único que tienes que hacer es integrar la ecuación. Fin. ¿Mm? Mm, El siguiente método, que ya es un poquito más complicado, pero no es demasiado difícil, es el de variables separables. Ya que ahí tienes que hacer como un juego como de separar todo lo que tenga y por un lado y todo lo que tenga x para el otro. Y después integras. ¿Ya? Eso ya es otro mm, método. ya, ¿Está bien? Son cosas diferentes. Y así existen otros métodos más. Hay un millón de métodos más para distintas situaciones. ya, ok. Gracias. Ya de nada. Ya no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Eh,
algo que les gustaría revisar, no sé, como quieran. Podría como aprender un poco del tema de las ecuaciones de variables por separado. Ya, a ver, veamos un ejercicio, a ver, déjame buscar, dame un segundo. Igual yo creo que, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo creo que el profe como que pasó igual la harta materia como súper rápido, entonces son hartos temas. eh, Así que como que igual los machacaron con hartos contenidos. Déjenme ver si encuentro algo. Ah, ya, mira. Por ejemplo, esto. Vamos con este ejemplito sencillo. Si quiero resolver esta ecuación diferencial, y' igual a y partido por x. ¿Cómo se resuelve esto? Esta es una ecuación diferencial donde la incógnita es la y, ¿no? Hay que despejar la y de esto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esto? Bueno, claro, lo que decía, este es un ejercicio de variables separables, ¿cachai? Que ya no es integración directa, porque no voy a poder llegar a integrar esto, ¿no? Eso no me va a resultar. No es llegar a integrar. Lo que hay que hacer es separar las variables primero. Entonces, eh, lo que hacemos, para que te quede claro, te lo explico. Lo que hacemos es, en vez de escribirlo como y', uno lo escribe como de de x, ¿cierto? Y de ahí se hace este truco de poner todo lo que tenga x para un lado y todo lo que tenga y para el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar la y para el lado izquierdo y el de x para el lado derecho. Entonces va a quedar esto. 1 partido por y de y igual a 1 partido por x de x. ¿Cachai? Y ahora uno ya puede integrar. ¿Por qué? Porque lo que está a la izquierda solo depende de y tienes un dy. Y lo que está a la derecha solo depende de x y tienes un dx. Entonces ahora tú puedes integrar, pues y tienes que calcular esto, la integral de 1 partido por y de y al lado derecho la integral de 1 partido por x de x. ¿Cómo es la integral de 1 partido por x? La integral de 1 partido por y. ¿Cuánto da eso, saben? Eh, Sería logaritmo natural Sí, de x y logaritmo natural de y. claro, pero queda con valor absoluto. Entonces, el valor, logaritmo del valor absoluto de y es igual al logaritmo del valor absoluto de x, más una constante c. Eso, esa es la respuesta. Ahora, si tú quieres de acá, tú puedes despejar la y también, pero no es necesario. En realidad ahí ya está como la respuesta. A lo que me refiero es que tú podrías acá tirar alguna exponencial, etcétera, etcétera, y podrías despejar la y, pero ahí ya está listo. ¿Cachai? Que eso, en eso consiste el método de variables separables. Ya tirar toda la y para un lado, tirar toda la x para el otro, y después integrar. A ver, te voy a poner otras cosas, otro ejercicio. Por ejemplo, ya este otro ejercicio. Dice, ya este es más complicado. 2 menos y por x menos 1 de x más de y igual a 0. ¿Ya? Esta es una ecuación diferencial también que se resuelve con variables separables. Entonces, insisto, tú tienes que poner toda la x en un lado y toda la y en el otro. ¿Ya? ¿Cómo sería en este caso? A ver. ¿Prefieres hacerlo tú o querés que lo haga yo? Dime. Mm, Ya lo intentaré yo
A ver si logro sacar algo. Dale. Me quedé pegado en el de ahí. ¿Te quedaste pegado? Sí, no, creo que estoy pensando en usar el método de la vaca o... Ah, a ver, veamos, porque parece que sí. Déjame ver, porque tampoco lo he hecho este ejercicio. A ver. Que lo que voy a hacer es tirar todo eso para allá. Y dejo el DI solamente solito acá al lado izquierdo. Entonces queda DI igual a todo lo que está al otro lado. Menos 2 menos I por X menos 1 de X. Entonces, claro, si tiro todas las Y para un lado y la X para el otro, me va a quedar esto. De I partido por I por 2 menos I. No, y de hecho ese menos que está ahí lo voy a meter dentro. Ese menos lo voy a hacer así. Voy a hacer este truco. Este menos, esto es por conveniencia mía. Ese menos va a entrar acá, este paréntesis, va a quedar I menos 2. Entonces abajo va a quedar I por I menos 2. Ya, igual a X menos 1 de X. Claro, eso es lo que tengo, ¿no? Y ahora ya separé las variables. En un lado tengo Y y en el otro lado tengo las X. Entonces, claro, ahora hay que integrar esta cosa. Ahora, ¿cómo se integra lo que está al lado izquierdo? La integral de 1 partido por I por I menos 2 de I. ¿Cómo se calcula esa integral? La del lado derecho es más fácil, X menos 1 de X. ¿Se acuerdan cómo calcular esa integral? ¿Usaba el método de la vaquita esa tanto, no? Déjame ver. ¿O no? No, es que hay otro que es más específico para este tipo de integrales, que es las fracciones parciales. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, sí me acuerdo. Reemplazaba los valores de la multiplicación en A y B y sabía cómo sacar esos valores. Claro, Algo entendí. sí, claro, justamente hay que ver eso, de las fracciones parciales. A ver, entonces lo que tenemos que hacer es calcular estas igualdades acá. Y por eso, a ver, calculemos la integral que está al lado izquierdo. Démosle.
Entonces, fracciones parciales, lo que hay que hacer es trabajar eso que está ahí dentro del integrando, ¿no? Dentro de la integral. Es 1 partido por i por i menos 2. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para hacer fracciones parciales? Te lo recuerdo, era como separar así como a partido por y más b partido por la otra cosa, el i menos 2. ¿Cachai? Y lo que hay que hacer es encontrar los valores de a y b que hagan esta gracia. Eso significa fracciones parciales. Parcializar una fracción era hacer eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculaban aquí estos a y b? Lo que hace uno es pasar multiplicando el denominador del lado izquierdo. Entonces queda esto. O sea, 1 igual a por i menos 2 más b por i. Y ahora esto me genera un sistema de ecuaciones, de hecho. Voy a... Entonces, ¿qué va a quedar de esto? Tú agrupas todo lo que tenga y y todo lo que no tenga y al lado derecho. Entonces va a ser así. Distribuyo ese paréntesis. A por i menos 2a más b por i. Entonces ahora voy a factorizar por y lo que tenga y. De modo que queda esto. 1 igual a más b veces y menos 2a. ¿Ya? Y entonces se iguala lo que tenga y con lo que tenga y lo que no tenga y con lo que no tenga y. Esto entonces de acá se desprende un sistema de ecuaciones que es que a más b tiene que valer 0 y menos 2a tiene que valer 1. Eso es el sistema de ecuaciones. ¿Eso se acuerdan? ¿Es claro lo que estoy haciendo, no? Sí, yo me acuerdo. Ya. Bacán. Entonces, claro, eso te hace sistema de ecuaciones. De ahí tú tienes que resolver el sistema de ecuaciones nomás. Borremos esto porque no tengo espacio. Entonces, ahora si tú resuelves este sistema de ecuaciones, ¿qué te va a quedar? El a de la ecuación de abajo. El a vale menos un medio. Y por lo tanto el b, si tú lo reemplazas en la primera, te va a dar un medio. Ahí tiene los valores de a y b correspondientes. Entonces, reemplacémoslo acá arriba, al tiro. ¿Ya? Entonces el a acá va a ser menos un medio. Y este b ahora es un medio. Listo. Eso que acabo de hacer es hacer la fracción parcial. ¿Cachai? Que tenía ahí una fracción y como que la fragmentaste en dos. ¿Cierto? Quedó una fracción más esta otra fracción. Eso es parcializar una fracción precisamente. Y después de que tú haces eso, ahora sí que ya puedes calcularle la integral. Ahora sí que sí. Entonces, nosotros queremos calcular al final la integral de esto, pues de 1 partido por i por i menos 2. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar esta cuestión e integrarla con respecto a la variable i. Entonces, la conclusión es que, claro, la integral de 1 partido por i menos 2, de i por i menos 2, de i, va a ser ¿qué cosa? La integral del primero, es decir, menos un medio integral de 1 partido por i de i, más un medio integral de 1 partido por i menos 2 de i. Y ahora tienes que calcular ambas integrales, cada una por separado. La primera es el logaritmo de i y la segunda el logaritmo de i menos 2. ¿Cachai? ¿Se entiende? A ver, me perdí. ¿Por qué? O sea, un medio. No sé por qué está en el numerador o no. Sí, pero No cambia. la integral saca las constantes para afuera de la integral, ¿cachai? Ah, ya. Entonces no cambia nomás. Claro, lo que hace la integral es que esos un medios los tira para afuera, pues. Por eso queda un medio multiplicado por la integral.
¿Ya? Ese es el resultado de la integral del lado izquierdo. Ahora tú tienes que integrar también la que está en el lado derecho. Y con eso vas a tener la resolución de la EDO que andábamos buscando. Entonces, después de haber hecho todo eso, después de haber aplicado ahí el método de fracciones parciales, tienes lo que está al lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, lo que va a resultar es esto. Lo que está al lado izquierdo, que era un medio menos un medio logaritmo de i, más un medio logaritmo de i menos 2, tiene que ser igual a la integral del lado derecho. Y la integral del lado derecho es integral de x menos 1 de x. Eso es x cuadrado medios menos x más una constante c. Esa es la respuesta al ejercicio. Esa es la respuesta al ejercicio. ¿No debe ser menos x al cuadrado partiendo? No está en positivo, porque es la integral de x. La integral de x de x. La integral de x es x cuadrado medio, pero positivo. ¿Mm? ¿Ya? Ya. Eso, pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Espero que haya quedado claro. Cuénteme. Mm, Yo no tengo ninguna pregunta por ahora. Ujú. No, yo tampoco. Ya, perfecto. Bueno, o sea, si quieren les pongo más ejercicio, o si quieren nos retiramos y dejamos hasta aquí nomás, como gusten. Igual el espacio este es suyo. Mm, Ya, preferiría más como de este tipo de ejercicios porque como que los ejercicios en revolución ya me los tengo como bastante claro. Ya, Con esto. ecuaciones diferenciales entonces. A ver, intenta resolver esto, a ver. I cuadrado de x menos xy de y igual a x cuadrado y de y. Eso, ya intenta resolver esto. Dele nomás. Variables separables.
¿Les salió? ¿Está asible o no? Espera que aún no termina. Ya. ¿Sí te salió? Bueno, Veo logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 1 igual a logaritmo natural de y. a ver, veamos. Déjame ver. Ya, voy a tirar todas las y para el otro lado. A ver, tienes y de x igual a xy más x cuadrado y todo esto en dy. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Factorizamos. Queda y cuadrado de x, el lado derecho queda x por y por 1 más x de y, perdón. Entonces tiro todo el... A ver. Tiro el x por el lado izquierdo, al lado izquierdo va a quedar esto. 1 partido x por 1 más x de x, y al lado derecho queda y partido por y cuadrado de y. ¿O no? Claro. Y entonces lo que está al lado derecho, y partido por y cuadrado, simplemente 1 partido por y. Y ahora, claro, ahora ya hay que separar las variables, pues ahora hay que integrarlo. Ahora hay que integrarlo, claro. Y la cosa es que, claro, el de lo que está al lado izquierdo, la integral de este de aquí es de nuevo con fracciones parciales, po. Este de nuevo se calcula con fracciones parciales. Mientras que el que está al lado derecho es re fácil, es un logaritmo. Y si tú haces ahí las fracciones parciales, no sé cuánto va a dar, déjame ver. Claro, esta integral del lado izquierdo te va a quedar fracciones parciales, te va a quedar logaritmo de x menos el logaritmo de 1 más x. Y al lado derecho, claro, queda el logaritmo, perdón, no le puse esta cuestión, logaritmo y todo es con paréntesis recto. Logaritmo de valor absoluto de x menos logaritmo de valor absoluto de 1 más x, y acá logaritmo de y más una constante c. Eso, eso es. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está bien? ¿Está todo claro? Yo sí. Ya. Mire, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá si no les molesta. Lo que les recomendaría, a menos que tengan más preguntas que me quieran hacer, lo que les recomendaría es que vean en YouTube, porque hay hartos videos en YouTube de profesores que explican ecuaciones diferenciales simples y como fáciles de digerir. A ver,
Hay estas de variables separables y de otros métodos. Por ejemplo, también me parece que el profe le habló también de las lineales de primer orden. Las lineales de primer orden se calculan de otra forma y está como súper bien explicado también en internet. Si quieren verlo eso. O si quieren hacemos un ejercicio de eso igual, como gusten. No, yo creo que yo estoy bien. Sí, Ya, igual. No, está bien, dejémoslo hasta aquí, está bien. Escucha, ya, pues nos vemos, que les vaya bien, pues ojalá les vaya bien en la prueba. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense. vale, profe, que le vaya bien. Gracias. Chao, chao. Disfrute su Muy bien. carrete. Ya.